La siguiente presentación es Fomento del aprendizaje experiencial de la química. Presenta don Gabriel Pinto Cañón, de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Buenos días y muchas gracias por estar aquí y por participar en esta actividad, ¿no? En principio, decir que nuestro grupo de innovación educativa es un grupo muy numeroso. Somos 33 miembros, de los que algunos, somos de varias escuelas, también hay miembros de otras universidades e incluso también de centros de bachillerato, ¿no? Por eso nuestra actividad, muchas veces es amplia, de pequeñas acciones que emprenden diversos grupos o personas del grupo. Y, en este caso, en este proyecto de fomento del aprendizaje experiencial, nos planteábamos fomentarlo entre nosotros y fomentarlo también en otros agentes, concretamente en profesores de otros niveles educativos. En primer lugar, hicimos un trabajo introductorio sobre la propia metodología o la propia psicología del aprendizaje que implica el aprendizaje experiencial, porque notamos que muchas veces, como hablamos de términos educativos y de una manera intuitiva, pensamos lo que es. Pero claro, luego hay que profundizar en, por ejemplo, lo que supuso este investigador en la alternativa que él proponía ya hace más de 50 años, ¿no? Entonces, en resumen, nuestras acciones, hasta ahora se pueden resumir, por ejemplo, en preparación de nuevas experiencias para nuestros propios alumnos. Han sido bien de laboratorio, bien de aula, muy variadas, desde electrodeposición de metales hasta fabricación para un proyecto fin de carrera de un dispositivo que, basado en el efecto de enfriamiento de un botijo, permite enfriar y conservar alimentos en ciertas zonas de África por la introducción de 2 recipientes de cerámica porosa y entre medias se introduce agua humedecida y eso permite que en ciertos poblados de Nigeria, por ejemplo, los alimentos se conserven mejor, o el aprovechamiento de aceites de cocina para hacer biodiesel. Una experiencia que es muy bonita y que yo recomiendo aquí, es la que hacemos algunos de nosotros el primer día de clase con nuestros alumnos para que trabajen en su casa y que os la propongo a vosotros también. Y es comparar dónde funde antes un bloque de hielo, si en agua o en agua saturada de sal. Entonces eso lo podéis hacer en casa. Yo os lo planteo como reto, porque a veces decimos que los alumnos tienen pereza. A ver cuántos de vosotros lo hacen. Si les inquieta porque sale lo contrario de lo que suele pensar, yo a veces digo a mis alumnos que lo observen bien porque hasta se pueden asustar porque en uno de ellos se llega a mover el hielo, en otro no. Entonces es una experiencia muy curiosa y muy baratita. ¿Dónde funde antes un bloque de hielo? Que además luego uno puede investigar. ¿Y ocurre lo mismo en azúcar? ¿Ocurre lo mismo si cambio la concentración? Os invito a ello. También otra experiencia que hicimos fue diseñar una nueva asignatura de máster que se llama Comunicación y Divulgación de la Ciencia y Tecnología, que se ha implantado ya, empieza este curso, y en ella los alumnos, en teoría, van a aprender, es optativa, pero van a aprender desde cómo se presenta un póster para un congreso, a cuál es la estructura típica de un artículo científico, o cómo presentar a niños conceptos que pueden ser más o menos complejos, ¿no?, de ciencia. También hemos hecho actividades de divulgación de ciencia y tecnología, que es algo que muchos miembros del grupo van a institutos, vienen también a nuestros centros. Entonces, en este caso, traducimos la experiencia a los propios alumnos que vienen de niveles previos, ¿no? Porque además nos interesa que en la medida de nuestras posibilidades, alumnos de secundaria, de bachillerato, se animen con las experiencias que les proponemos a estudiar en nuestra universidad. Todo esto he de decir que también lo intentamos publicar y divulgar lo más posible. De hecho, hemos participado en 12 entre congresos, revistas, etcétera. Y, por ejemplo, también dentro de las actividades de divulgación y de comunicación de la ciencia, veis ahí un sello de correos. Bajo mi punto de vista ha sido un tema muy interesante porque no tanto de una experiencia directa, pero sí de una experiencia histórica, ha sido un descubrimiento. El año 2016 fue el 3er aniversario del nacimiento de Ulloa, de don Antonio de Ulloa, del que casi nadie sabe nada en España. Y brevemente, ¿me queda todavía un minuto? Entonces, brevemente, cuestiones de Antonio de Ulloa. Antonio de Ulloa participa con 19 años en una expedición, la primera expedición internacional, porque colabora en Francia y España, para determinar un problema científico de física, si la Tierra estaba achatada por los polos, como decía Newton, o era alargada, como decía Descartes. Para ello tienen que medir el arco de meridiano cerca de Laponia, una expedición, y otra en la que va Antonio de Ulloa.
Antonio de Ulloa, en esa expedición que dura 12 años, es una invitación para que nuestros alumnos piensen que si él hizo eso hace 300 años, ellos deben de estudiar ahora, porque alguno de ellos puede ir a Marte. Eso es aprendizaje experiencial, porque ellos sienten lo mismo a lo mejor que sintió Ulloa en su momento. Y Ulloa, estando allí 12 años para medir el meridiano, algo complejísimo en la climatología, la orografía, etcétera, descubre el único elemento químico que tiene nombre español, el platino. Y por si fuera poco, Antonio de Ulloa es el ingeniero que que diseña el Canal de Castilla. Es la persona que fue gobernador de Luisiana cuando Luisiana era la mitad de los actuales Estados Unidos. Todo eso, y mezclado con muchas innovaciones más que hizo, fue también espía industrial desde España para ver cómo hacían telas, etcétera, en Holanda, cómo medían el tiempo en Suiza, etcétera, ¿no? Bueno, pues otro ejemplo. También tenemos un compañero que es personal de Administración y Servicios, que es artista y entonces hace arte con cosas de ciencia. En este caso, pues hizo en colaboración con este proyecto una exposición en el Palacio de Correos con figuras cristalinas. Y por último, pues dentro de formación de profesorado, decir que esta experiencia la intentamos transmitir y bueno, pues el grupo ha participado en jornadas de formación de profesores, no solo a nivel de Madrid, sino también hemos estado en Hungría este verano, en Ginebra, y concretamente un miembro del grupo pues, ha sido elegido como embajador de una actividad internacional, un proyecto europeo que se llama Scientix, que os invito a visitar también en Internet, porque dentro de que es especialmente para bachillerato y niveles previos, pero también vale para la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias.